Nuestro tema es textos de trama narrativa. El texto narrativo es el relato de una secuencia de hechos y acciones ocurridas en un espacio o momento determinado. Se puede tratar de historias reales o ficticias que se caracterizan por recrear lugares, acciones, emociones y personajes. Características generales de los textos narrativos. Características generales de los textos narrativos. Los textos narrativos comparten una serie de características generales que los identifican y diferencian de otros tipos de texto. Primero es que tiene un narrador. El narrador es quien relata la historia, la voz del relato, que puede ser parte o no de los personajes del texto. Los principales tipos de narrador son el narrador protagonista, el narrador omnisciente y el narrador testigo. El narrador protagonista representa la voz de uno de los personajes de la historia, participa en las acciones más importantes y narra en primera persona. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo sobre los personajes y acontecimientos que van a ocurrir en la historia. Luego está el narrador testigo, que es solo el que narra lo que observa, pues no conoce todos los detalles de los hechos ni de los personajes. Número 2. Los personajes son quienes realizan las acciones a lo largo del relato y pueden ser reales o imaginarios. Podemos distinguir entre los personajes principales, quienes realizan las acciones más importantes, y los personajes secundarios, los que complementan las secuencias de los hechos. En los textos narrativos no existe un límite de personajes, por lo que esto varía según el género. Por ejemplo, los cuentos tienen menor número de personajes que las novelas. Personajes reales o ficticios. Los personajes reales pueden ser historias de los que conocemos, por ejemplo, de Shakira y Piqué. Luego tenemos los ficticios, que son las hadas, también los mitos y leyendas de nuestro Paraguay, que algunos son Luisón, Yacuyatere, Ao Ao, y entre otros. Número 3. Describen acciones. Estos son los hechos que ocurren a lo largo del relato y forman parte del argumento a exponer. Estos acontecimientos están relacionados entre sí y tienen un orden en particular, dependiendo del tipo de texto narrativo. En este ejemplo que les daré, en el cuento de la hada de los dientes, el niño pone bajo su almohada el diente que se le cayó en espera de recibir dinero o una moneda de oro en esa noche. 4. Describe espacios. Las historias se desarrollan en un espacio o un lugar determinado, que es escrito por el narrador. Según relato, los acontecimientos pueden suceder en uno o más espacios como, por ejemplo, una calle, un bosque, una ciudad. Se desarrolla en un tiempo determinado. El tiempo es el momento en el que ocurren los acontecimientos uno detrás del otro, lo que conlleva a un orden cronológico del relato. Puede tratarse del pasado, del presente o del futuro. Algunos relatos son lineales y otros parten de la retrospección o de la anticipación de los hechos. Por ejemplo, ayer Ana caminó hasta su casa recordando el cariñoso abrazo que le dio su padre. Número 6. Abarca diferentes géneros narrativos. Los textos narrativos tienen por intención comunicar algo en particular. Algunos destacan por ser recreativos y otros por ser de carácter informativo, dependiendo del estilo de escritura del autor. Por ello, se puede diferenciar entre los textos narrativos, el cuento, la novela, la crónica, la biografía, entre otros. Como por ejemplo, un cuento de Caperucita Roja o una novela de Paulo Coelho. Número 7. Puede dejar una reflexión o enseñanza. Texto narrativo como el cuento, la leyenda o el mito. Son relatos que tiene entre su propósito generar en el lector o oyente
una reflexión que puede evitar o reflexionar sobre nuestras acciones, entre otros. También puede dejar una enseñanza que resalte las conductas morales y el bien. Techapura, ko apeñahuereko, peteimon beuna, jera vaca hija caraya. Ani hawati ñandera pisha ñanembotavyse, ha ani jaheja ñanembotavy. Distinción entre textos narrativos literarios y no literarios. La narración literaria es una obra totalmente producto de la imaginación, por lo que las historias que se encuentran son ficticias. Sin embargo, pueden llegar a estar inspiradas en la vida real. Estos textos literarios persiguen una finalidad estética, que se manifiesta en el uso peculiar del lenguaje, especialmente en el empleo de figuras literarias. En la narración literaria se encuentran tres elementos principales que son el narrador, los personajes y la acción. Ejemplos: están los mitos, las leyendas, los cuentos. La narración no literaria es un texto informativo. Es una noticia que no es fruto de la imaginación de un escritor, sino lo que cuenta es un acontecimiento de la vida real. Tiene como finalidad informar, comunicar o dar a conocer algo. Pueden ser informativos, noticias, crónicas, reportajes. También están los expositivos, que son los informes, investigaciones, reseñas. Y están los funcionales e instrumentales, que son las cartas, manuales, instructivos, diccionarios, los prospectos de los medicamentos.